La Casa del Relato presenta La bruja del bosque. En mi pueblo, la gente no hablaba mucho sobre el bosque que se encontraba en las colinas. A todos nos habían advertido desde pequeños, no te adentres en el bosque. Y todos, incluso los más valientes, acataban esa regla tácita. Pero como ocurre con todas las prohibiciones, la curiosidad siempre busca la manera de desafiar lo prohibido. Siempre había escuchado los murmullos sobre la vieja mujer que vivía en lo profundo del bosque. Le decían la bruja del bosque y la historia que la rodeaba se volvía más tenebrosa con cada generación que la relataba. Se decía que había sido una mujer joven y hermosa, pero tras años de prácticas oscuras y pactos con criaturas extrañas, se transformó en una figura sombría, cuya presencia oscurecía todo lo que tocaba. Nadie nunca la había visto, por lo menos nadie que pudiera hablar de ello después. Lo que más desconcertaba era que nadie sabía por qué había desaparecido. Había ocurrido algo extraño hace años, y desde entonces, aquellos que osaban hablar demasiado de ella sufrían maldiciones misteriosas. Familias enteras, aldeanos que se adentraban en el bosque sin escuchar las advertencias, nunca volvían a ser los mismos. Algunos volvían con la mente rota, murmullos incomprensibles, mientras otros simplemente desaparecían por completo. Mi abuela, que conocía bien las historias, siempre decía, nunca busques a la bruja, porque ella te encontrará primero. Pero, como dije, la curiosidad estaba en mi sangre. Era la primavera cuando todo comenzó. El viento soplaba de una forma extraña, como si las propias ramas del bosque susurraran entre sí. Había llegado un rumor inquietante al pueblo. Un joven de otra región había desaparecido, alguien que pasó cerca de la aldea en su travesía, y algunos aseguraban haberlo visto cerca del borde del bosque. Nadie en el pueblo sabía realmente qué había pasado, pero esa misma noche, una neblina espesa se deslizó hacia la aldea, cubriéndola completamente. A medida que las semanas pasaban, mi hermano Hugo y yo empezábamos a notar algo extraño en los alrededores de la casa. Durante la madrugada, podíamos escuchar leves crujidos en el suelo, pasos que no eran de animales, pero que tampoco parecían humanos. Parecían resonar desde el corazón del bosque. Nos encontramos con María, la hija de los agricultores, una chica un poco mayor que nosotros. Todos en el pueblo sabíamos que María era aventurera, siempre preguntando sobre las leyendas del bosque y tratando de descubrir más de la brujería que la envolvía. Se le ocurrió la idea que todos rechazábamos, adentrarnos en el bosque en busca de respuestas. El día que decidimos entrar al bosque fue el más pesado de todos. El cielo estaba oscuro, nublado, incluso aunque no había signos de tormenta. El aire se sentía denso y las sombras parecían alargarse por cada rincón de la aldea. Recuerdo que nos adentramos solo un poco al principio. Mis pies temblaban con cada paso. Hugo se adelantó un poco mientras conversaba con María, pero mi cuerpo me pedía regresar. Aún así, me quedé, pensando que en cualquier momento lo mejor sería dar la vuelta y regresar al calor de nuestro hogar. Paseamos por un camino oscuro y retorcido que creímos reconocer como una senda olvidada, hasta que las primeras sombras de la tarde comenzaron a llegar. Era un lugar lleno de árboles altos que casi no dejaban pasar la luz. Lo que más me sobresaltó fue el silencio profundo. No había sonidos naturales, solo una quietud que hacía que el lugar se sintiera mortalmente desconectado de todo. El viento, normalmente tan presente en ese tipo de bosques, se había detenido por completo. En ese momento, escuchamos algo. Al principio, fue tan bajo que casi no lo percibí, pero luego lo comprendí, unos susurros, lejanos, flotando en el aire.
María lo escuchó también. La expresión en su rostro cambió por completo, pero trató de disimularlo. Son solo animales, tal vez ciervos o algún ave, dijo, su tono poco convincente. Pero cuando miré a mi alrededor, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Las sombras en los árboles se movían, no al ritmo del viento, sino al ritmo de algo vivo. Como si hubiera figuras oscuras deslizándose entre las copas de los árboles, siempre fuera de mi alcance, siempre en el borde de la visión. María tomó mi brazo y aceleró el paso, invitándonos a seguirla. Hugo, al ver nuestra inquietud, también comenzó a mirar alrededor, pero al parecer no notó nada. A pesar de nuestras dudas, todos seguimos detrás de ella. Finalmente, después de un largo rato, llegamos a una pequeña explanada en medio del bosque. En su centro, había una extraña formación de rocas, como un círculo imperfecto, rodeado de helechos cubiertos de musgo. Algo no estaba bien con ese lugar. El aire allí se sentía denso, pesado, como si todo estuviera presionando sobre nosotros. Fue ahí cuando escuchamos el crujido. Al principio pensamos que era simplemente la caída de una rama o algo que se rompió entre los árboles, pero de repente se repitió. Este crujido estaba más cerca. Y luego una voz. No una voz humana, sino una especie de susurro gutural, imposible de entender, pero penetrante. De repente, Hugo dejó de caminar. Se detuvo en seco, mirando al frente, hacia la sombra que se cernía sobre la formación de piedras. «¿Qué es eso?», murmuró. Yo también miré y entonces lo vi. Una figura humana que apenas se delineaba en la oscuridad que comenzaba a invadirnos, en pie entre las rocas. Su silueta era extraña, casi fantasmal. Podía ver sus ojos brillando en la sombra. Unos ojos blancos y vacíos. Su piel era de un tono gris ceniza, y su cuerpo delgado, como si hubiera sido consumido por el tiempo. María, al ver mi rostro enrojecerse por el miedo, trató de alejarse, pero fue demasiado tarde. Esa figura comenzó a moverse. No con pasos convencionales, sino con un movimiento serpenteante, como si su cuerpo no estuviera completamente sólido. Dio un paso hacia nosotros, y un eco antiguo de gritos hirientes llenó el aire. Sin pensar más, retrocedimos corriendo, tratando de huir del lugar. Pero no había escapatoria. Podíamos escuchar el sonido, el rasguido, acercándose con cada vez más fuerza. Mi corazón latía con furia mientras la figura nos seguía, envuelta en sombras que se alargaban más y más con cada segundo. Los árboles ya no parecían bloqueos, sino túneles que nos aprisionaban, su follaje desmoronándose a su paso. Y ahí fue cuando finalmente lo entendí, no estábamos solos. Y tal vez, nunca lo habíamos estado. Parte 2. El aire frío golpeaba mi rostro mientras corríamos con todas nuestras fuerzas. Mis pulmones ardían, pero no podía detenerme. Las ramas de los árboles parecían estirarse hacia nosotros, como si las mismas raíces estuvieran tratando de detener nuestra huida. La figura, esa sombra inexplicable, estaba cada vez más cerca. A través del zumbido en mis oídos y el golpeteo de mi corazón, pude escuchar los pasos que nos seguían, aunque no se movía de una manera natural. Sonaban como si todo el bosque fuera su extensión, como si se filtrara a través de los troncos de los árboles, colándose detrás de nosotros sin hacer el menor esfuerzo. «Más rápido», gritó María desde el frente, su voz llena de desesperación. Pero no importaba cuán rápido corriéramos, el terror persistía, como un peso sobre nuestros hombros. De repente, una fuerte ráfaga de viento azotó el lugar, trayendo consigo un sonido que nunca había oído antes.
Un susurro en un idioma antiguo, ininteligible, pero desgarrador, que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Sin previo aviso, María cayó al suelo, doblándose por el dolor. Nos detuvimos, pidiendo que se levantara, pero ella no podía. Estaba mirando algo por encima de nuestra cabeza, sus ojos horrorizados. Seguía tratando de moverse, pero su cuerpo temblaba violentamente. Apreté la mano de Hugo, desesperado. Él estaba tan pálido como una hoja, y no sabía qué hacer, pero sin pensarlo más, nos acercamos a María. María, levántate, debemos irnos ahora, le grité, pero ella no reaccionaba. De repente, de lo profundo de la oscuridad entre los árboles, escuchamos un ruido. Era como una respiración, rasposa y profunda, que llenaba el aire. Se sentía tan cerca, tan presionante. Fue entonces cuando el mundo comenzó a distorsionarse, las sombras de los árboles se alargaron y giraron como si tuvieran vida propia. Las rocas a nuestro alrededor comenzaron a moverse sutilmente, girando en círculos, arrastradas por fuerzas invisibles. Un frío extremo llenó el aire, como si nos estuviéramos acercando al mismísimo fin del mundo. Cerré los ojos, pero no pude borrar la imagen que apareció frente a mí. La figura del bosque, aquella silueta espectral que habíamos visto antes, apareció entre las sombras. Ya no era solo una silueta borrosa. Se materializó. Su rostro estaba ahora a plena vista, como una visión sacada de un pesadillo. Los ojos completamente blancos, las venas negras marcaban su piel gris, como si hubiera estado sin vida durante siglos. Su sonrisa, una mueca inhumana, se alargó más y más hasta lo imposible. María gritó, pero su voz no era humana. Era una mezcla de lamentos y desesperación, seguida de algo, un murmullo gélido. ¿Por qué habéis venido?, dijo la figura, su voz como un eco ancestral que retumbaba en mis huesos. Su boca se alargó al hablar, haciendo que su rostro fuera aún más monstruoso de lo que jamás podría imaginar. Este bosque os pertenece, pero ya habéis venido demasiado lejos. Sin saber cómo, grité, tomando a María del brazo para ayudarla a levantarse. Mis piernas temblaban de miedo, y el aire me faltaba. No veía salida. Podía sentir como el suelo bajo mis pies se desintegraba a medida que las sombras continuaban expandiéndose hacia nosotros. Las ramas de los árboles crujieron, por un momento, toda la escena pareció ralentizarse. No pude moverme, ni siquiera reaccionar. La figura de la bruja avanzó un paso más hacia nosotros. El olor a tierra mojada y podrida envolvió el ambiente, y los susurros siguieron sin cesar, cada vez más cercanos, más intensos, como si cientos de almas desesperadas rodearan el lugar. Fue cuando sentí una presión invisible sobre mi pecho, un peso tan grande que apenas podía respirar. La figura levantó un brazo, como si quisiera arrancarnos el alma. Mi mente estaba a punto de colapsar, mi cuerpo paralizado por el terror. No quería mirar, pero no podía dejar de ver sus ojos vacíos, como abismos oscuros, que parecían vacíos pero llenos de dolor. Era como si algo infinito nos observase, esperando el momento adecuado para devorarnos. De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera. Era Hugo, gritando mientras caía al suelo. Se aferró a su pecho con las manos, pero no podía hacer nada para detener lo que lo estaba atacando. Vi cómo su piel se volvía pálida, como si fuera arrastrado por una fuerza sobrenatural. Mi cabeza daba vueltas. No, grité, pero la bruja no se detuvo. Sonrió, sabiendo que sus víctimas no podían hacer nada. Sin embargo, en el momento menos esperado, la bruja comenzó a retroceder.
Su figura se desdibujó lentamente, como si el aire fuera incapaz de sostenerla más tiempo. Su voz, suave y venenosa, susurró, ahora con un tono que sonaba más cruel que nunca. Os he advertido, pero la marca ya está hecha. Ya sois parte de mi bosque. De repente, una fuerza brutal nos lanzó hacia atrás. Cayó un pesado silencio sobre el bosque, tan denso que era difícil de soportar. María seguía quieta, paralizada, y la bruja desapareció por completo, como si nunca hubiese estado allí. Yo, Hugo y María, tirados sobre la tierra oscura, nos miramos sin comprender qué acabábamos de experimentar. Finalmente, Hugo logró levantarse, aún tambaleante. Miró hacia las profundidades del bosque y nos miró a los ojos. «Creen que hemos escapado», dijo con voz rota, mientras sus ojos se llenaban de horror. «La marca está en nosotros. Ella se llevará lo que le pertenece». «¿Qué marca?» «¿De qué hablas?», exclamó, tratando de ver más allá de mi miedo. «Cuando nos miró». Hugo susurró, «Cuando nos miró, nos vio. Y ahora, somos suyos». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Miré mi brazo y vi una pequeña cicatriz, casi imperceptible. Pero al tocarla, sentí un frío profundo en mi piel, algo más allá de la carne, algo que estaba dentro de mí, que me observaba. Sin palabras, tomamos la decisión de correr, de salir del bosque antes de que algo aún más terrible sucediera. Pero sabíamos que ese no era el final. La marca estaba con nosotros, y la bruja del bosque siempre obtendría lo que le debía. Parte 3. La niebla comenzó a elevarse lentamente, como si el bosque decidiera abrazarnos en su frío manto. Miré a mi alrededor, cada árbol, cada sombra, se sentía más densa, más pesada. Aunque corríamos con desesperación, no podía sacudirme la sensación de que el bosque ya no era solo un lugar, sino una entidad viva. Los susurros del viento se convertían en murmullos incomprensibles, como si el propio terreno tratara de comunicarse con nosotros, o peor, reclamar lo que ahora nos pertenecía. El ambiente pesado parecía oprimir mi pecho. Cada vez que sentía que avanzábamos, el bosque parecía expandirse, engulléndonos con su vasta oscuridad. La cicatriz en mi brazo ardía, como una herida que jamás se cerraría. Aquella marca no era una simple cicatriz. Sabía, con una certeza aterradora, que nos marcaba, que el bosque estaba más conectado con nosotros de lo que podíamos comprender. «Tenemos que salir de aquí, rápido», dijo María, su voz temblorosa. Caminaba más rápido, pero su rostro reflejaba el terror que no se había ido. «No podemos continuar así», respondí, entrecortado. «No hay salida». «Lo siento, pero, lo que vimos, fue real. Esa cosa, esa bruja, nos encontró. Y lo peor de todo es que ahora somos parte de su mundo». Hugo, a pesar de estar claramente asustado, insistió en que seguíamos buscando una salida. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, comenzó a brillar una luz débil, una luz que parecía emanar del propio suelo del bosque. Parecía un faro en la oscuridad, una guía hacia algo que no podíamos comprender. ¿Era la esperanza? O tal vez, algo aún más terrible. Con un nudo en el estómago, empecé a avanzar hacia esa luz. Cada paso era una lucha. No solo contra la fatiga, sino también contra las fuerzas invisibles que me querían empujar hacia la desesperación. Con cada paso, el dolor de la marca se intensificaba. Parecía que la cicatriz que ella nos había dejado palpitaba con vida propia. «Vamos», murmuró María, sus ojos ya tan asustados como los míos.
Tenemos que saber qué es esa luz. Puede ser nuestra única oportunidad. La luz se hacía más intensa a medida que nos acercábamos, hasta que no solo fue visible, sino palpable. Una luz tan fría como el hielo, que parecía congelar el mismo aire que la rodeaba. Cuando llegamos al borde de la luz, nos detuvimos. Frente a nosotros, en el centro de un círculo de rocas, había algo que no me atrevería a describir como humano. Era una figura encapuchada, su rostro oculto por la sombra de su capucha, pero su presencia irradiaba poder. No caminaba, solo flotaba por encima del suelo, suspendido por la misma energía que emanaba de su ser. Una energía tan espesa que casi podía escucharla, un retumbar bajo, como un latido profundo que no era de la tierra, pero tampoco era totalmente ajeno. La figura levantó su mano, y al hacerlo, un vendaval cegador de hojas secas y ramas rotas se desató, dándonos el sentido de que el bosque entero comenzaba a cerrarse sobre nosotros. No fue como cualquier viento normal, sino que parecía manipular el aire a su antojo. La bruja, de alguna forma, había mandado una especie de portavoz, de ente superior. Vienen, todos vienen, la figura musitó, su voz profunda, casi la de un susurro colectivo. La lengua en que hablaba sonaba diferente, incomprensible, pero lo peor era que, al escucharla, comprendíamos lo que decía en algún nivel profundo, visceral. Este es vuestro destino. El aire dejó de moverse por un momento. Y cuando la figura levantó su otro brazo, la niebla comenzó a disolverse, mostrando con claridad un camino, un sendero en el corazón del bosque que antes había estado oculto. Lo que vi a continuación hizo que mi sangre se helara. En el borde del camino, rodeados de las sombras eternas del bosque, los rostros de los desaparecidos comenzaron a materializarse, personas que habían desaparecido de la aldea a lo largo de los años. Con los ojos vacíos y las sonrisas vacías, avanzaban, como si siguieran órdenes invisibles. Algunos llevaban los restos de sus propios cuerpos, otros caminaban con una expresión de desesperación eterna. No lo haremos, le susurré a Hugo, que ahora parecía casi hipnotizado por la escena. No podemos. Esto es lo que la bruja quiere, que entremos en su juego. Pero, tenemos que hacerlo. Si seguimos este camino, podremos. Hugo se detuvo, mirando a la figura encapuchada, como si sus palabras no tuvieran sentido ya. Algo lo había cambiado. María, al parecer también bajo el mismo influjo, comenzó a dar pasos lentos hacia el camino. Fue entonces cuando lo comprendí. No solo nos había marcado. Nos estaba atrayendo, arrastrándonos sin que nos diéramos cuenta. La luz, la figura, todos los caminos, todo estaba manipulado para atraer nuestras almas y arrastrarnos hacia la oscuridad. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se convirtió en una trampa sin salida. El destino ya estaba sellado. Corriendo por lo último que me quedaba de cordura, grité. No entren, están muertos. Pero no sirvió de nada. Estaba demasiado tarde. Los rostros vacíos de los desaparecidos nos rodeaban. Y con la bruja, acechándonos en la distancia, esperando que finalmente aceptáramos lo que ya estaba predestinado, ser parte de su bosque para siempre. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.